Hola, soy la doctora Ruth Claros Karchner y les había prometido una presentación sobre los modelos bilingües antes del simposio. Entonces, si me dan un minutito, quiero compartir con ustedes una presentación que yo tengo que son de los modelos bilingües. Y entonces, bueno, vamos a tenerlo acá en un rinconcito y vamos a comenzar esta conversación. Vamos a ver si podemos comenzar desde el principio, en realidad. Ok, vamos a ver. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de cómo nació esta exposición. Esta exposición hará una comparación entre los modelos bilingües que se usan actualmente para las personas oyentes y las prácticas educacionales de las personas sordas. En otras palabras, queremos aprender de la experiencia que hemos tenido con la educación de personas oyentes y ver cómo esto funciona para las personas sordas. Ahora, esta comparación no sería posible sin la experiencia de la educación bilingüe en un contexto más o menos similar al de los sordos. Para que comprendan esto, tenemos primero que contestar estas preguntas. ¿Quiénes son los oyentes que participan generalmente en la educación bilingüe en Latinoamérica? La educación bilingüe en Latinoamérica es primeramente privada, es una educación privada. Y las personas que participan son aquellas que pueden pagar por la educación privada de sus hijos. Por muchos años en Estados Unidos la educación bilingüe era la educación de las minorías lingüísticas. Por ejemplo, los hispanos, que llegaron mayormente de México por estar los dos países tan cerca. Entonces, para poder explicar qué sucedió en esta historia, la cual está cambiando felizmente, tenemos que entender que los hispanos, por ejemplo, son una minoría lingüística en los Estados Unidos. Ahora, el término minoría se puede entender de dos maneras. Primero que nada, en términos de números, ¿verdad? Y después, en términos de poder. Okay. Generalmente, las mayorías lingüísticas hablan la lengua oficial del país. Aquellos que usan otro idioma se transforman en una minoría lingüística. Generalmente, la lengua que se usa en la educación es la lengua de las mayorías lingüísticas. Y a veces se les da poca importancia a las lenguas de las minorías lingüísticas. Ahora, esto no es cierto en una educación privada. En una educación privada, las dos lenguas tienen el mismo estatus, pero no así en la educación pública. Y yo aquí estoy hablando de la educación bilingüe en la educación pública en los Estados Unidos, que por muchos años fue la educación de las minorías lingüísticas. Entonces, voy a hablar un poquito de los modelos que se crean en Latinoamérica para las mayorías lingüísticas versus los modelos que se crearon anteriormente en Estados Unidos con las minorías lingüísticas. Y ahí es donde yo quiero que ustedes vean si notan un paralelo en los modelos educacionales que hemos creado para las personas sordas, que en realidad no son personas discapacitadas, sino que constituyen una minoría lingüística. Ellos tienen su propio idioma y su propia cultura, por lo tanto, y son tremendamente capaces de hacer muchos trabajos y de educarse, pero el problema ha sido anteriormente en que no hemos hecho la educación accesible a ellos. Ok, sigamos entonces, vamos a ver. Por lo tanto, si Latinoamérica tiene modelos fuertes para la educación privada y en la educación pública bilingüe, los modelos bilingües son diferentes, el resultado es en realidad que tenemos dos tipos de educación bilingüe. Yo llamo a uno modelos fuertes y a otro modelos débiles.
Ahora, los modelos fuertes tienen como meta propiciar el bilingüismo y el biculturalismo en sus estudiantes. Si los padres pagan para educar a sus hijos en una escuela bilingüe, yo les aseguro que si esos chicos no se gradúan bilingües, los padres van a tener, o la escuela más bien va a tener mucho problema con los padres, porque ellos pagaron por un cierto tipo de educación que diera un cierto tipo de resultados. Y esos son los resultados que ellos esperan al final de este ciclo educativo. Ahora, los modelos débiles tienen como meta propiciar el monolingüismo en el idioma de la mayoría lingüística o en el idioma con más poder dentro de la sociedad en la cual viven. Por lo tanto, se han creado modelos que se llaman modelos de transición. O sea, vamos a ser bilingües por 2, 3 años, 5 años, depende del modelo, pero solamente con el objetivo de ayudarle al niño a hacer esta transición a una educación monolingüe. En estos modelos no hay ninguna preocupación porque el niño sea bilingüe, en absoluto. De hecho, por muchos años querían que el niño perdiera la primera lengua y que solamente se adentrara mucho en la segunda lengua, que era el inglés, para que pudiera participar totalmente de la educación en inglés, que es una educación monolingüe. Ok, vamos a ver, ojalá que ya empiecen a ver un poquito el paralelo, ¿no? Cuando hablamos de la educación de las personas sordas. Virginia Collier, una investigadora canadiense, hizo un estudio longitudinal y ella vio el nivel de logro cuando los estudiantes participaban en diferentes modelos bilingües. Por ejemplo, hay modelos bilingües, se llaman bilingües, en el cual los alumnos salen de sus aulas por 1 hora, 2 horas durante el día y trabajan con otro maestro en otra sala. Ellos tienen que dejar su aula e ir a un lugar a reunirse con otros chicos que hacen lo mismo, con un profesor diferente que supuestamente les enseña inglés en un caso, y yo pienso que ahora ya ustedes empiezan a ver un poquito el paralelo con la educación de las personas sordas. En toda Latinoamérica yo he observado este modelo para las personas sordas. Entonces, los niños son supuestamente incluidos en la clase, pero en realidad son insertados en la clase. La diferencia entre incluir e insertar es que en la inclusión el niño tiene una participación activa y significativa. En cambio, en la inserción sencillamente está ahí de cuerpo presente, pero intelectualmente, emocionalmente, socialmente, no está funcionando con todo su potencial. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, regresando a la educación de los niños sordos, estos niños sordos asistían a escuelas de oyentes supuestamente para integrarse o incluirse, pero en un cierto momento del día ellos salían de su aula para reunirse con una profesora o un profesor que les ayudaba supuestamente. Ahora, si los niños no tienen la posibilidad de desarrollar una lengua de señas de una manera significativa, que ellos puedan conversar de asuntos académicos en esa lengua de señas con la profesora con la cual trabajan por 1 hora, 2 horas del día, ¿qué beneficio pueden tener los niños? O, por otra parte, si los niños no han adelantado en el desarrollo de la lectoescritura, no hay una comunicación fluida, generalmente no hay una comunicación fluida con este maestro o maestra al cual salen a interactuar durante el día. Ok, vamos a seguir. El otro se llama de sumersión o sumergimiento, ¿no? El niño, bueno, en primer lugar, hay una diferencia entre sumersión e inmersión, ¿ok? En un modelo en el cual el niño está inmerso, el niño recibe todo tipo de ayuda para que pueda tener éxito. En cambio, en el de sumersión, el niño no recibe ayuda. Sencillamente está ahí, generalmente los
profesores no saben qué hacer con el niño, está sentado al final, le dan alguna cosita que hacer, pero a veces no tiene nada que ver con lo que el resto de la clase está haciendo, solamente los entretienen. Eso es lo que yo he observado. Entonces, hay una diferencia bien grande. Cuando nosotros tenemos esta última situación, también le han llamado a este modelo o nadas o te ahogas. Lo que ellos quieren decir es que lanzan al niño a una piscina sin darle instrucción, sin darle ayuda, apoyo, sostenerlos, enseñarles, demostrar. Entonces el niño o nada, o aprende a nadar solito, o se ahoga. ¿Okay? En estos modelos de sumersión, muchos niños se ahogaron. No solamente los niños sordos, sino los niños oyentes. No recibieron una educación significativa en la cual ellos estaban aprendiendo y progresando. Ok. El tercero, es de salida temprana. Okay. Vamos a poner a estos niños en un programa bilingüe, 2 o 3 años, y luego vamos a hacer que hagan una transición a una educación monolingüe. Ok, ese es otro modelo. Y luego está el modelo de salida tardía, en el cual el niño está en el aula bilingüe entre 5 a 7 años. Noten la diferencia. Salida temprano es 2 a 3 años. Salida tardía es 5 a 7 años en este programa bilingüe. Y luego salen a hacer la transición a una educación monolingüe. Ok, luego tenemos la inmersión que les acabo de explicar. El niño sí está inmerso en el idioma, pero recibe todo tipo de ayuda para poder progresar. Tal es el modelo canadiense que se llama de inmersión canadiense, que tuvo mucho éxito y me imagino que todavía lo están usando. Y luego al final tenemos un programa bilingüe propiamente tal, que puede ser lo que se llama de 2 idiomas, en el cual todos los niños, bueno, vamos a suponer que todos los niños son de habla hispana, pero en el aula se usan los 2 idiomas. A veces las lenguas se dividen por asignaturas, a veces se dividen por tiempo, existen diferentes modelos, pero se usan los 2 idiomas para que el niño vaya avanzando de manera bilingüe. También existe, por ejemplo, el programa de 2 días, en el cual la mitad de los niños habla un idioma y la otra mitad del otro idioma, y se ayudan, entre sí se ayudan para ir progresando e ir aprendiendo el otro idioma. Ok, vamos a seguir. La realidad mundial indica que los programas fuertes son aquellos que se ofrecen a las personas que saben el idioma oficial o el usado por la mayoría, y adquieren un segundo idioma dentro del programa. ¿Okay? Ahora, ¿qué características tiene un modelo para que tenga éxito, ¿no? Por ejemplo, si las personas pertenecen, digamos los alumnos, si los alumnos pertenecen a una mayoría o a una minoría lingüística en el país, porque si pertenecen a una mayoría, es casi seguro que están participando en un modelo fuerte, bilingüe. Y si son una minoría, es muy posible que estén participando en un modelo débil. Y de eso depende el fracaso o el éxito escolar. Número 2, si la meta del programa es producir personas bilingües biculturales, como hablábamos anteriormente, o monolingües en el idioma de la mayoría. ¿Okay? Y el tercer punto acá es que si hay profesores bilingües a nivel académico que puedan llevar bien el programa, porque si no tenemos maestros preparados para esta educación bilingüe, personas que realmente son bilingües al nivel social y académico de la lengua, va a ser difícil que ellos puedan enseñar con éxito una clase bilingüe, ¿no? Tienen que ser realmente fluidos y casi nativos en los 2 idiomas, y eso es un nivel de bilingüismo, y existe, y hay muchas personas que tienen ese nivel de bilingüismo. Ahora, de nuevo son sencillamente ejemplos de programas débiles, serían entonces el de sumergimiento o sumersión, del que los niños salen del aula y se encuentran con otro profesor que si sabe la lengua de señas les puede ayudar, pero si no la sabe, y eso yo lo he visto,
es una pérdida de tiempo y obviamente que no van a tener éxito. Los programas de salida temprana son débiles. Y son débiles porque el niño, vamos a verlo más adelante, necesita entre 5 a 7 años para poder adquirir el idioma a un nivel académico. Ahora, en el tiempo en que yo escribí esta presentación, 11 países habían reportado que la meta de la educación para los niños sordos es el integrarlos a la sociedad oyente. Pero mi pregunta aquí, y es una pregunta que yo quiero que ustedes la reflexionen, ¿estamos hablando de integración o inclusión o asimilación? Porque son dos cosas totalmente diferentes. La asimilación demanda que la persona abandone su idioma, cultura e identidad y se sumerja en el crisol donde se derretirá hasta formar parte de esta nueva sociedad. ¿Qué significa esto para los sordos? Que nosotros vamos a tratar por todos los medios posibles de transformar a estos niños en personas oyentes. ¿Ok? Entonces, no estamos mirándolos con su potencial de personas sordas, con su lengua, su cultura, sus posibilidades para cumplir su potencial, sino que nosotros vemos como la única vía para que ellos tengan éxito el transformarlos, y no solamente físicamente, pero adentro, ¿me entienden? Parte de su identidad, que sea de oyente. Y una de las manifestaciones que yo he observado es, por ejemplo, cuando las personas sordas piensan que si ellos pueden hablar, eso es superior a que si ellos pueden comunicarse en la lengua de señas de su país. Y a veces las personas sordas no logran oralizarse con éxito. Entonces, por ejemplo, yo he visto que algunos se paran en una conferencia, dan su opinión, pero nadie entiende nada. Entonces quizás la idea estaba muy buena, pero no la entendimos. Si la persona, si su identidad fuera sorda, si esa persona se sintiera orgullosa de ser sorda, si se sintiera aceptada y valorada, no tendría necesidad de demostrar que ellos pueden hablar. Ellos podrían dar su opinión en la lengua de señas y todo el mundo lo entendería a través de un intérprete o a través de la lengua de señas directamente, y se valoraría lo que esta persona tiene que contribuir a la discusión o a lo que sea en ese momento, ¿no? Que ellos están tratando de hacer una contribución. Nosotros la valoraríamos si se da en la lengua de señas. Entonces, para que ellos puedan tener un éxito escolar, ellos necesitan adquirir un segundo idioma, pero para poder hacer eso, tienen que recibir señales lingüísticas que son comprensibles. Ahora, ¿cuál es la alternativa a una asimilación que tiende a querer cambiar aún su identidad? Es la adaptación. En el proceso de adaptación, ellos no tienen que abandonar su lengua de señas, no tienen que abandonar su identidad de personas sordas, no tienen que abandonar su cultura. Ellos se sienten bien, se sienten cómodos por ser quienes ellos son, y ellos se adaptan al medio que requiere que ellos aprendan otro idioma, por ejemplo, la lectoescritura en español. Yo hablo de la lectoescritura específicamente, no necesariamente de que ellos hablen, porque mi foco aquí no es la oralización, sino el aprender los idiomas. Si ellos avanzan en su lectoescritura, ellos van a poder hacer muchas cosas. Ahora, si tienen la posibilidad de oralizarse, si tienen la habilidad, si no se sienten, si no lo hacen porque se sienten menoscabados, sino porque sencillamente quieren hacerlo y porque tienen la posibilidad y la habilidad. Eso está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Ok. Esto nos trae de vuelta un poquito a lo que yo mencioné antes. Dice, los niños que salen de una aula para ir a encontrarse con el profesor, ¿no? Que se reúne con los niños. ¿Qué actividades realizan en ese tiempo? ¿Valen la pena? ¿Se comunican? ¿Es un tiempo significativo para todos ellos? Tenemos que cuestionar estas cosas, porque de otra manera los niños y el profesor están perdiendo el tiempo. Y eso yo lo he visto a menudo
en estas aulas que mandan al niño a otra aula con otro profesor por 1 hora al día o 2 horas al día. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a ver cuáles son los programas fuertes. Por ejemplo, el programa de salida tardía en la que los alumnos permanecen dentro del programa por 5 a 10 años. ¿Ok? Y yo diría aún 12. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer una transición? ¿Ok? Eso es un poquito cuestionable. Programas de inmersión en los que los alumnos se convierten en personas bilingües al ser inmersos, no sumersos o sumergidos, en un segundo idioma, en el ambiente escolar. Los alumnos participan en un programa en el cual se desarrollan 2 idiomas a la par en una educación desde el primer año de primaria al 4º medio. De hecho, o bachiller, que se llama en algunos países. De hecho, aún los preescolares. Yo he observado cómo un profesor sordo tiene a estos preescolares deletreando y aprendiendo vocabulario de una manera bellísima, y es totalmente posible. Y los niños se sienten bien con su identidad, con su idioma, con su cultura. Y eso es lo que queremos que suceda. Ahora, Jim Cummings nos entregó, él también es canadiense, 2 conceptos que son importantes. Y uno es que los niños deben adquirir habilidades básicas de comunicación interpersonal y también habilidades cognitivas y académicas del lenguaje. Virginia Collier llamó al primero lenguaje social y al segundo lenguaje académico. Son nombres un poquito más fáciles de recordar. Entonces vamos a usar eso. Ahora, por ejemplo, esto es un dialecto del español, no sé si es el dialecto dominicano, pero si yo digo, hola muchachos, ¿cómo están? Les voy a presentar a mi novia, nos vamos a casar en diciembre. Eso constituye lenguaje social, ¿ok? Cuando el profesor o la profesora dice, niños, pongan atención, vamos a salir a recreo en 5 minutos, pero quiero que se formen aquí enfrente de la clase antes de salir. Es la profesora, están en la escuela, pero está usando lenguaje social porque el contexto de la actividad es social. Ahora, aquí hay un pequeño ejemplo de lo que pudiera ser el lenguaje académico. Algunas especies pueden tolerar condiciones que otras especies no pueden. Por ejemplo, hay peces que pueden vivir en poco oxígeno, mientras que otros organismos no podrían tolerar ese medio ambiente. ¿Sí? Ya empezamos a hablar un poquito más en términos académicos. Los niños necesitan desarrollar el lenguaje social tanto como el lenguaje académico para su desarrollo cognitivo normal. Esto se puede lograr cuando a través del idioma las señales lingüísticas son comprensibles. ¿Okay? Y ese concepto de que las señales lingüísticas sean comprensibles es pero tremendamente importante. Y eso vamos a hablarlo en otra presentación con un poquito más de profundidad. Vamos a ver, para adquirir un segundo idioma es necesario haber desarrollado bien primero el primer idioma, de acuerdo a Jim Cummings, ¿ok? Si nosotros aprendemos un concepto en el primer idioma y después debemos aprenderlo en el segundo idioma, el concepto ya lo entendemos, nuestro cerebro ya lo tiene. Lo único que necesitamos aprender en el segundo idioma es el nuevo vocabulario, pero eso se hace más rápido porque el concepto ya existe en el cerebro. Por ejemplo, fotosíntesis. Si nosotros aprendemos acerca de la fotosíntesis y lo que es en español, y luego lo aprendemos en inglés, bueno, de hecho, photosynthesis es incluso un cognado, son similares, pero va a ser mucho más, por lo menos ya sabemos de qué están hablando y podemos hacer esta transición al nuevo idioma de una manera más rápida porque el concepto ya lo tenemos. El modo de comunicación es diferente si consideramos cuál idioma el niño sordo está mejor equipado para adquirir. En la educación de las personas sordas nosotros hablamos del idioma natural del sordo y yo defino como idioma natural del sordo el idioma que el niño sordo está mejor equipado para adquirir.
Los niños sordos realmente nunca debieron llamarse sordos, debieron llamarse niños visuales, porque la visión es tremendamente superior a nuestra visión como persona oyente, porque nosotros dependemos de dos sentidos, ¿no?, para adquirir información, pero ellos necesitan la vista muchísimo. Entonces, por ejemplo, su visión periférica es superior, su visión en general es superior. A mí me encanta viajar con mis amigos sordos, porque ellos me cuidan, ellos ven todo primero, la persona que nos está buscando, o un aviso que fue escrito, o todo ellos lo ven primero y me cuidan muy bien. Yo me siento muy cómoda viajando con las personas sordas. Ok, el lenguaje natural del sordo emerge de manera natural cuando existe una comunidad lingüística con una masa crítica de personas que son usuarios de ese idioma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los niños oyentes? Ellos nacen en una comunidad lingüística que es primero la familia, los amigos, los vecinos, ¿ya? Y ellos practican ese idioma, lo escuchan y pueden accederlo de manera más fácil. Bueno, un niño sordo de padres sordos hace lo mismo, exactamente. De hecho, un niño oyente de padres sordos hace lo mismo porque su primer idioma sería la lengua de señas, ¿okay? Especialmente si los padres son usuarios de la lengua de señas. Pero el lenguaje natural del sordo es el idioma que está mejor equipado para adquirir. Ahora, esta hipótesis de interdependencia también fue propuesta por Jim Cummins, investigador canadiense, y él dice que el conocimiento adquirido en el primer idioma, como la fotosíntesis que hablaba anteriormente, se transfiere al segundo idioma durante el proceso de adquisición de un segundo idioma. Ese conocimiento se transfiere, ¿no? Ese conocimiento de fotosíntesis, yo lo puedo transferir rápidamente al inglés porque ya lo conozco en español. O lo puedo transferir a la lengua de señas porque ya lo conozco en español. Él llama a eso la hipótesis de interdependencia, ¿okay?, entre los dos idiomas. Virginia Collier también estableció que el idioma social se adquiere en 2 a 5 años, pero el idioma académico se adquiere en 7 a 10 años. Entonces, cuando tenemos modelos bilingües que le permiten al niño acceso al bilingüismo solamente 2 o 3 años, a lo mejor aprenden el idioma social, pero no aprenden el académico. Y entre 3º y 4º grado, nosotros vemos una transición de un lenguaje social a un lenguaje ya más académico. Y mientras más avanza el niño, más académico se torna el lenguaje. Y más difícil se le hace al niño tener éxito si ellos no han adquirido o no van adquiriendo paulatinamente ese idioma académico. Un programa netamente bilingüe realmente no necesitaría transición, ¿ok? Le da el mismo valor a los dos idiomas y culturas, ¿ya? Reafirma la identidad del estudiante de manera positiva. Le da al estudiante la oportunidad de un desarrollo cognitivo normal y ofrece oportunidades para el éxito académico. Ahora, para que tengamos éxito escolar, realmente necesitamos un triángulo crítico, que es el hogar, la escuela, la comunidad. En el caso de las personas sordas, es un hogar sordo-oyente, porque generalmente hay personas sordas y oyentes en una familia donde existen niños sordos, generalmente. Entonces, necesitamos un hogar sordo-oyente, una escuela bilingüe, y una comunidad, en realidad, el apoyo de 2 comunidades, la comunidad oyente y la comunidad sorda. Y por eso es tan importante en nuestro simposio el elevar ese nivel de sensibilidad, de conocimiento de todos estos puntos que hemos cubierto en esta presentación. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado. Obviamente escriban algunas preguntas si las tienen y en algún momento yo las podré contestar.